las 19 de la mañana, las 9:09 en Canarias. Los martes a esta hora, salvo días de Andalucía o martes que tengamos que estar en algún sitio, mociones de censura, eventos extraordinarios que por algún motivo, el cual desconozco, suelen caer en martes. El martes es un día en el que pasan cosas en la vida. Bueno, si no pasa nada, es día y tiempo de Comando N, que dedicamos a conocer lo que nos rodea, prestar atención. Quizás sea un conocimiento poco productivo, que no nos reporta mayor interés que el conocimiento mismo, pero ¿no es ese el conocimiento que más valor tiene? El del placer de saber por saber. Es que no hay nada mejor que imaginar. La física es un placer. Y es que no hay nada mejor que formular, escuchar y oír a la vez. Nacho Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, ¿aprendiste algo el martes pasado con la moción? Vamos. ¿Pero un saber útil o inútil? Todo sirve. Todo sirve. Yo soy de la teoría que todo sirve. Pues muy bien. No Pues, hay que tirar nada. Pues entonces de algo sirvió. Porque en algún momento todo te va quedando ahí, pim, 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 y en algún momento determinado lo sueltas. Dentro de 15 años. ¿Os acordáis? Tamames. Pues mira, Tamames, no sé qué, y dices, ¡bom!, lo yo sacas. a Tamames le conocí. Bueno, yo sí. Nuño Domínguez, buenos días. Buenos días. ¿Tú aprendiste algo de la moción de censura? Sí, que se puede sacar Por lo último, a mí el colofón fue que Tamames venda su libro en... Por ejemplo. En Amazon, sí, o donde hombre. sea que lo venda. Yo no sé qué estáis haciendo vosotros, que no estáis vendiendo tú esos papelitos que traes siempre con tus cositas apuntaditas. ¿Esto tú lo vendes? Por el mismo precio, además. Vamos. Porque en cuanto a utilidad, más o menos lo que hizo Tamames y lo que hago yo con este papelito. O sea, que por Y tú precio, lo que llevas en tu libretita, Mi que tú libretita. llevas libretita, pues estas Sí. libretitas, pues Me la he dejado aquí muchas veces y la recupero siempre. Eso siempre, es porque impresionante. siempre velamos por las libretitas de ya nuestros son co- señas de nuestros identidad, ¿eh? colaboradores. Mi papelito este y la libretita de Nuño. Por supuesto, Nuño más formal. Iba a decir, Nuño Más como serio. más ordenado, Claro. como más serio, tú un poco así. Bueno, oye, una cosa, ahora vamos a entrar en esto del conocimiento que decíamos, del que sirve aprender esas cosas que a veces, sobre todo cuando somos pequeños, ¿por qué tengo que estudiar esto? ¿Y esto de qué me va a servir? Bueno, todo sirve en algún momento, pero antes, mira si le sirvió estudiar a Nuño. Publicabas ayer en El País que China ha encontrado una reserva de agua en la Luna de 270.000 millones de toneladas. A ver, esto es excepcional, se sabe cuál es el origen, ¿por qué es importante? Eso sí es que es importante. Pues es un caso de conocimiento básico que puede ser útil, ya se verá. Porque aquí lo que China está intentando hacer es ciencia de primer nivel, disputándose la ciencia de primer nivel con Estados Unidos y otros países. Mandaron una sonda a la Luna, la aterrizaron, tomó unas muestras con un brazo robótico, lo envió a otra sonda que estaba orbitando la Luna y las trajeron de vuelta a la Tierra, y ahora han descubierto que en los cristales que recogieron hay moléculas de agua. Hay agua en esos pequeños cristales. Claro, no dicen hemos encontrado una reserva de agua que podemos explotar de cara a explorar la Luna para obtener, por ejemplo, combustible para cohetes o para beber. No, porque están en cristales y, por ejemplo, tienes que coger toneladas y toneladas de terreno lunar, calentarlas a 100 grados para obtener vapor de agua. Pero les ha servido para averiguar de dónde viene o de dónde proviene la mayoría del agua en la Luna. ¿Y de dónde viene? Pues del viento solar, porque el viento solar contiene átomos cargados de hidrógeno. Son iones de hidrógeno con carga positiva que bombardean la Luna, se meten en estos cristales donde ya hay oxígeno y forman moléculas de agua. Y cuando sube la temperatura en la Luna, que sube cuando pega el sol, algunas de esas moléculas salen de los cristales y van poco a poco saltando, porque casi no hay atmósfera, van saltando hacia los polos. ¿Qué pasa? Que en los polos de la Luna, sobre todo en el polo sur, que es donde quiere ir Estados Unidos, hay toneladas de hielo. Y este puede ser el origen de la mayoría del agua que hay en la Tierra, con lo cual China propone cómo funciona el ciclo del agua de la Luna. Qué bueno. Y una cosa, en esta guerra que tú... Bueno, Esto es ejemplo de conocimiento útil. Útil, totalmente. Puede ser muy útil. ¿Y en esta competición China-Estados Unidos, quién va ganando, tú crees? Bueno, Estados Unidos de calle, pero claro, es que China está consiguiendo en 20-30 años lo que Estados Unidos ha conseguido en 50-60. Es que va muy rápido. Todavía no han adelantado, ni mucho menos, pero están haciendo cosas bastante... O sea, nadie había ido donde aterrizaron los chinos y cogieron muestras de ahí. Y han conseguido las muestras que parece que son las más jóvenes. El terreno más joven de la Luna lo tienen los chinos. Y están demostrando que hay geología, que hay renovación de la superficie de la Luna. Cosa que los americanos no pudieron hacer porque llegaron al ecuador de la Luna donde los terrenos eran muy viejos.
muy antiguos. Ejemplo de conocimiento útil, que es de lo que queríamos, de lo que vamos a hablar hoy en los próximos minutos. ¿El conocimiento tiene que tener algún tipo de aplicación, tiene que ser productivo o se disfruta más cuando el fin es saber por sí mismo? ¿Tú qué piensas? Es que yo no creo ahora, hablando un poquito más en serio, no creo que haya conocimiento inútil, lo digo en serio, o al menos no creo que haya conocimiento no productivo, porque aunque sea sin querer, el conocimiento te conduce a algún sitio. En mi caso, por ejemplo, que yo era un niño muy friki, cuando era pequeñito era muy friki de la geografía, entonces me sabía, por alguna razón, en un conocimiento y una capacidad inútiles, me sabía pues todas las capitales y todas las banderas, era como una habilidad que tenía, iba siempre con un atlas. Pero entonces, a partir de ese conocimiento me fue interesando quién habitaba en esos sitios, el mundo étnico, migratorio, bla, 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 de los distintos pueblos, y al final eso se tradujo en mi edad más adulta en una curiosidad por viajar, por conocer historias y por contarlas. Es decir, finalmente me convirtió en lo que soy, reportero, una curiosidad que parecía una rareza de un niño pequeño. Yo creo que a veces hasta sin querer el conocimiento, la inquietud te lleva por un camino y te marca quién eres. ¿Y tú qué piensas? Totalmente de acuerdo. Yo creo que los mayores logros de la humanidad han sido simplemente por alguien que se pregunta por qué, sin tener un interés especial en si eso puede tener un uso. La ciencia es un ejemplo, ¿no? Sí. La investigación básica nos ha traído cosas prácticas excepcionales sin las que no podríamos vivir actualmente, ¿no? Entonces, el saber por el saber, y luego, aunque solo sea por, yo qué sé, yo por ejemplo me acuerdo de un montón de marcas de coches porque me fascinaban de pequeño, o de nombres de actores. ¿De qué me sirve eso? Pues al menos, no sé, para ejercitar el cerebro, supongo. Y en muchos campos, después hablaremos de ello, en muchos campos para hacerte pensar, para cuestionarte cosas. ¿No os pasa que a veces conocéis a alguien que es un experto, ni se dedica a eso, pero sabe muchísimo de algo, y te empieza a hablar, y cuando alguien te habla apasionadamente de un tema, es fascinante. Claro. Es como, ¡buah, mira este tío, cómo le apasiona! Pues ese es el tema del que vamos a hablar a la vuelta de publicidad. Queremos, como siempre, contar con su participación en el Comando N, en el 900-100-800. Queremos que nos cuenten qué conocimientos aparentemente no prácticos han sido decisivos o importantes o útiles en algún momento de su vida. El placer de conocer cómo vivía una civilización antigua, aprender ebanistería, ser un experto en geografía, como es el caso de Nacho, que sabe colocar en un mapa cualquier capital del mundo. Sabía. A ver si te vamos a hacer un examen, porque luego cuando te lo sabes te cambian el mapa. Y dices, hombre, no, que yo esto ya me lo sabía. Todo lo que ustedes han aprendido sin saber qué utilidad tenía, pero que al final sí lo han utilizado. 900-100-800. Que sobrevive porque piensa. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos. 10 y 21 minutos de la mañana, 9:21 en Canarias. Volvemos con Nacho Carretero, con Nuño Domínguez, con el Comando N, con unas cuantas ideas, más preguntas que respuestas y una reivindicación, poner en valor el conocimiento no productivo. Ya saben que en el 900 y en 800 queremos conocer qué saberes, a priori poco prácticos, han cambiado su vida. Y si hablemos de conocimiento no productivo, pero sí de vital importancia, es evidente que tenemos que hablar de filosofía. En 2015, en plena polémica por la posible desaparición de la filosofía como asignatura obligatoria, surgió la serie de TV3 Merlí. En esa serie había un profesor con unos métodos poco ortodoxos que ponían en valor esta disciplina. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Parece que el sistema educativo ha olvidado las preguntas ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Ahora solo importa qué empresa montamos, cuánta pasta ganaremos. La filosofía sirve para reflexionar sobre la vida, sobre el ser humano y para cuestionarse las cosas. A lo mejor por eso se la quieren cargar, ¿no? La encuentran peligrosa. Claro, Nacho, no se plantea, si se quiere encargar esta asignatura, que te puede gustar más o menos, puedes disfrutar más o menos, pero es indudable que te hace plantear cosas, que te hace curiosear a partir del conocimiento, es porque a lo mejor no les interesa que pensemos, ¿no? Bueno, seguramente tendrá, no sé a quién, pero desde luego peligroso para quien no quiere que cambien las cosas es. Lo que pasa que yo vuelvo a al mismo discurso. Yo creo que
impedir que cambien las cosas también es imposible. O sea, impedir que la gente piense también es imposible. Por más que quiten asignaturas, se puede intentar, pero al final siempre va a haber quien se inquiete y quien piense y las cosas van a seguir cambiando. Ahora, la filosofía sí me parece a nivel de asignatura que también depende mucho del profesor o profesora, porque te pilla en una edad que a lo mejor lo último que te interesa es la filosofía y quien te la sepa explicar. Yo tuve mala suerte, a mí me gusta mucho la filosofía, pero cuando yo tenía 15 o 16 años era un cabeza y el profesor que me tocó pues no me generaba un interés. Llegaba allí, hablaba 50 minutos y se iba. Ya. Me da pena pensarlo. En cambio, yo recuerdo perfectamente a mi profesora de filosofía, porque sí que nos enseñó a pensar a partir y a través de la filosofía. Eso es maravilloso y a partir de ahí tienes una inquietud y entonces lo que decía este corte de la serie, ¿no? Sí. Te invitan y te enseñan a pensar. ¿A ti te gustaba la filosofía? A mí me gustaba mucho, tuve la suerte de tener un buen profesor y también era un cerebrito como Nacho, supongo, y me gustaba, aunque a mí me explicaban lo que decía cada filósofo, tampoco me lo hacían aplicar. Yo decía que era un cabeza en otro sentido. Bueno. No una cabeza, yo era un cabeza loca. Cabeza loca. Exacto. Pero siempre hay un filósofo o una teoría filosófica que te interesa, ¿no? Y sobre todo en esa parte de la adolescencia que estás un poco contra el mundo. Uh-huh. La filosofía tiene mucho de eso. Pues mira, yo no sé si los referentes actuales, que son sobre todo los influencers, han sustituido a los referentes clásicos, a los filósofos, si se está haciendo virtud de la mediocridad. Bueno, son algunas de las preguntas que se plantea el profesor de filosofía Eduardo Infante en su último libro Aquiles en TikTok. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángeles, muy buenos días. Adaptar las formas de lenguaje, utilizar sus medios para acercar la filosofía a los más jóvenes, puede ser una buena manera de despertar esa curiosidad por esta disciplina. Por supuesto, es una muy buena manera, pero yo creo que la mejor manera es partir de los problemas que ellos se plantean, de las preguntas que ellos se hacen y se formulan, que no son muy diferentes a las preguntas que nos hemos hecho todos y que cualquier hombre o mujer a lo largo de la historia, pues literalmente le ha asombrado y le ha maravillado. Hay que empezar por abajo, hay que empezar por lo más básico, por eso, ¿no? Efectivamente, hay que empezar por, como decían los clásicos, entrar con la suya para salirte con la tuya. De todas formas, todos de jóvenes hemos tenido ídolos, actores, cantantes, deportistas. Ahora, esos ídolos para muchos jóvenes son los influencers, famosos por ser famosos, por su esfera privada. ¿Cómo está afectando, crees, a la sociedad este cambio de referentes? Bueno, yo creo que una de las quejas que más compartimos es la falta de virtudes públicas. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la falta de referentes, con la falta de héroes, con la falta de modelos de ciudadanía. A mí, por ejemplo, me preocupa determinados referentes y determinados modelos que tienen nuestros jóvenes, que hayan normalizado, por ejemplo, que un youtuber que defrauda Hacienda pues es algo a copiar o a imitar, ¿no? O que, por ejemplo, normalicen y tengan como un héroe pues a un futbolista violador. Eso me preocupa profundamente. Pero Eduardo, ¿crees que puede también corresponderse en realidad a la edad? Que luego cuando pasan los años miras atrás y decías, joder, yo con 15 años ¿a quién admiraba? ¿A quién idolatraba? Que también nos puede pasar en esta generación. Lo que pasa es que también vivimos en una época donde la visibilidad es mucho mayor, donde el espacio público y para exponerse y decir lo primero que te pase por la cabeza ahora es muy fácil, y en nuestra época no. ¿No crees que también puede tener que ver con eso y no necesariamente, y no digo porque lo hayas dicho tú, pero no necesariamente con que sea una sociedad o una generación peor? No, la sociedad no es peor. Además, la sociedad o los jóvenes tenemos que recordar que son nuestros jóvenes. El problema es que cuando yo era joven, y cuando tú creo que también eras joven, pues efectivamente fuimos muy imbéciles y tuvimos también unos héroes que eran mejor, pero afortunadamente teníamos a nuestro lado adultos que nos enseñaron a mirar y admirar, que nos dijeron, bueno, además de eso existe esto otro, ¿no? Y nos abrieron ventanas, y a partir de esas ventanas vimos que había un mundo más grande y más bello, más justo, más humano. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de que con 15 años una profesora me hiciera mirar y admirar la figura de Aquiles o la figura de Sócrates, ¿no? Tuve la suerte, por ejemplo, de tener a un profesor de filosofía, en este caso, un tutor, que me castigó con 17 años y me obligó a leer la Apología de Sócrates. Y yo, a través de ese texto, literalmente me enamoré del ciudadano y del hombre Sócrates, ¿no? Pero claro,
tuve la suerte de tener a alguien que me dijo, hay un mundo más allá de la pantalla. Claro, volvemos otra vez a la importancia, lo decían los dos, tanto Nacho como Nuño, ¿no? La importancia del profesor, porque te iba a preguntar, ¿de quién es responsabilidad? ¿De qué adulto es responsabilidad enseñar a mirar hacia otro lado, a mirar de otra manera? Pero claro, tú me estás destacando mucho a los profesores, ¿no? Sí, claro, pero quiero decir, eso es responsabilidad de todos los adultos, ¿no? Pero claro, hay un problema, y es que la escuela ha sido una institución la escuela pública, por la que hemos luchado tantos años, una institución que tenía como objetivo principal formar ciudadanos, ¿no? Y formar a esos ciudadanos precisamente con el conocimiento valioso, que había sido durante muchísimos años pues algo solo y exclusivo de las élites, ¿no? Y ahora nos hemos obsesionado con hacer de las escuelas solo y exclusivamente fábricas de trabajadores, ¿no? Agencias de colocaciones futuras, ¿no? De ese conocimiento productivo del que hablabais antes, ¿no? Que en sí no es malo, lo malo es reducirlo todo a ello. Es decir, estudiar solo o aprender solo lo que uno piensa que le va a dar trabajo. Efectivamente, obsesionar a los jóvenes, como dice Emilio de Lledó, con ganarse la vida es la forma más rápida de que empiecen a perderla, ¿no? Más allá de la filosofía, y ahora te preguntaré por el peso que tiene en la educación ahora en la ESO, la filosofía, pero más allá de eso, todo lo que se aprende sirve, ¿no? Además de la filosofía. Es decir, decía, por ejemplo, antes Nacho, yo aprendía las capitales de los países y al final acabando viajando porque me gusta y haciendo de esto mi profesión. Todo sirve, ¿no? Claro que sí, Ángels. El problema es que yo creo que estamos reduciendo lo valioso a lo útil y no son exactamente lo mismo. Yo suelo poner el siguiente ejemplo. Digo que un sacacorchos es un instrumento bastante útil, pero abrir una botella de vino y disfrutar de ella con alguien a quien amas mientras cae la tarde y el tiempo se detiene, pues mira, ya eso es otra cosa, eso es algo valioso. Bueno, pues en el mundo del conocimiento ocurre 3/4 de lo mismo. Hay saberes útiles y saberes valiosos. Todo saber que te enseña a ser productor competente de una mercancía, pues es un saber útil, aunque también habría que preguntarse útil para quién. En cambio, todo conocimiento que nos acerca de algún modo al bien, a la justicia, a la belleza o a la verdad, eso ya es algo valioso. Eso es algo valioso y que se quiere en sí mismo, ¿no? Te citaré con el ejemplo del sacacorchos. Que sí, yo también me quedo. Oye, Eduardo, ¿y cómo se hace esto? Es decir, ¿cómo entras en TikTok y les explicas a tus alumnos que dejen a ese vídeo que están viendo del influencer y escuchen lo que decía Aristóteles? O no sé, ¿cómo consigues captar su atención? Pues mira, les invito a cerrar TikTok por un momento. Claro. Y de repente les hablo de Aquiles. Y básicamente lo que intento transmitir también a los padres es que hay más justicia social poniendo un texto de Homero en las manos de un chico de un barrio obrero que un iPad de última generación. Es decir, tenemos que intentar efectivamente, como te decía, volver a enamorar esa mirada, ¿no? Y hacerles ver, contarles otras historias. No se trata solo no se trata de demonizar las redes sociales, ¿no? Sino ampliar su mundo, ¿no? Entender también que sí que es cierto que tienen en sus bolsillos la biblioteca de Alejandría, y esto es algo, perdonadme, ¿no?, acojonante, ¿no? Nunca hemos tenido tanto acceso a la información y la información se ha democratizado de una manera tan abismal, ¿no? Pero toda biblioteca necesita de un bibliotecario. Ya. Y lo que no podemos hacer es, hacer dejación de funciones, decirle al joven, mira, ahí tienes la pantalla y avíatelas como puedas, ¿no? Para mí sería algo así como coger a un joven inexperto en el arte de la conducción y decirle, mira, ahí tienes un coche y avíatelo como puedas. Haces, claro. Yo no sé si sabes conducir o no, pero no es mi responsabilidad. Y si te haces daño, tampoco es mi responsabilidad. Y si te haces daño a otro, pues tampoco es mi responsabilidad, ¿no? Y entonces yo lo que intento al mismo tiempo es hacer una llamada a través de a mi generación, a nuestra generación, ¿no? Para que efectivamente volvamos a enseñar a nuestros jóvenes a que hay un mundo más allá de la pantalla, ¿no? O que usen esa pantalla precisamente para dejar de mirarse el ombligo y mirar y admirar el mundo, ¿no? Que hagan como ese primer griego, ¿no? Que se asombró ante el mar y que dijo, ¿qué habrá más allá?
qué habrá al otro lado, ¿no? Y se embarcó en una aventura, ¿no? Antes lo estabais comentando, ¿no? Como las inquietudes, las preguntas al final nos terminan embarcando en aventuras intelectuales y vitales, ¿no? Pues eso, creo que se trata de invitar y enamorar, sabiendo también, y esto es muy importante, que nuestros jóvenes, como humanos que son seres libres y te pueden decir perfectamente y con todo el derecho del mundo y qué si no lo hago, ¿no? Y hablabas, Eduardo, de jóvenes, pero ¿tú crees que a los niños de primaria también hay que enseñarles filosofía? Porque creo que hay estudios que demuestran que les ayuda bastante en muchas cosas. Hombre, pues claro que sí. Lo único que tienes que ver es uno de los cuadros que utilizamos y se ha utilizado siempre para representar la filosofía en la Escuela de Atenas, ¿no? Ese fresco en el que tenemos a todos los grandes sabios de la antigüedad, por supuesto en el centro pues tenemos a Platón y Aristóteles dialogando, ¿no? Y hay un joven que está tomando nota, que está tomando apuntes, ¿no? Pues, y hay un niño ahí, en ese cuadro, ¿no? Por tanto, efectivamente, el niño puede acercarse. De hecho, los griegos lo hacían. Los griegos invitaban a sus jóvenes a participar de los diálogos en los gimnasios. Y el niño aprendía precisamente a dialogar escuchando a otros y participando de ese diálogo. Claro, nosotros hoy en día nos quejamos de nuestras faltas de virtudes públicas, ¿no? Lo primero señalamos nuestros políticos, ¿no? Y decimos que pues que no tienen altura de miras, que polarizan la sociedad, que tienen un lenguaje que lleva a la crispación, ¿no? Pero a mí me gustaría saber cómo nos comportamos nosotros en una asamblea de vecinos, ¿no? Entonces, claro, tenemos también nosotros esas virtudes, las ejercitamos, las desarrollamos. Sí. Dejadme que escuchemos a un par de oyentes. Alberto desde Valladolid, le estábamos preguntando por ese aprendizaje, ese conocimiento que en principio parece inútil, pero que puede acabar moldeando tu vida o te puede acabar siendo útil en algún momento de tu vida. Y nos llama Alberto desde Valladolid. Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cuál es ese conocimiento? Pues mira, yo le estaba contando a tu compañera que en verano, mientras los demás niños a lo mejor estaban jugando al fútbol, mis amigos, jugando al fútbol o yendo a la piscina, pues yo por las noches lo que hacía era mirar el cielo y ver esos puntitos blancos que había ahí y me preguntaba qué eran esos puntitos blancos. Uh-huh. Luego aprendí pues que algunos eran estrellas, otros eran planetas, y mis padres con 7 años me regalaron un telescopio y empecé a interesarme por ese mundo de la astronomía. Empecé a reconocer constelaciones, que es un conocimiento que pues eso, para un niño de 7 años pues no tiene ninguna cadencia escolar. Sí. Pero me fue interesando mucho. Luego en la biblioteca de mi pueblo pues estaba muy bien surtida de libros de este tipo. Empecé a leer, empecé a saber que esos puntitos blancos son estrellas, que forman constelaciones, que hay cometas. Y ahora eres astrónomo. Y eso para qué me ha servido, pues eso me ha servido pues para que con 45 años que voy a cumplir el mes que viene, pues estudie la carrera de física. He logrado acabar la carrera de física. Pues mira. Y me ha servido también. Pues yo tengo 2 niñas, una que va a cumplir 14 años y otra de 7, y me ha servido también para inculcarles esa sabiduría. La de 14 años casi ya sabe más que yo y tiene también sus propios telescopios. Seguro que Alberto de pequeño le decían aquello de mirar el cielo, que estás todo el día mirando las estrellas. Pero mira, tiene un conocimiento útil, estudió la carrera y valioso, se lo dio a sus hijas. Exacto. ¿Viste cómo aprendimos, Eduardo? Una última pregunta, Eduardo, que te quería hacer, porque en tus clases los alumnos plantean problemas cotidianos, buscáis resolverlos. ¿Qué problemas les preocupan especialmente? Pues mira, un problema del que creo que los adultos no queremos hablar, y porque además me lo sacan continua una y otra vez, es el tema del suicidio. Ya. Y del suicidio juvenil, ¿no? Es un tema que ya lo nombro y ya creo que muchos de nosotros está temblando, ¿no? Sí. Bueno, pues ellos se lo plantean y hablan del tema. Y yo creo que necesitan precisamente que les demos conocimiento útil y valioso para que puedan afrontar, para que puedan hablar, y que no sean solo las redes sociales, especialmente TikTok, donde encuentren esa información que nosotros no le estamos aportando.
Eduardo Infante, el libro es Aquiles en TikTok. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Un placer. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? Hoy por hoy. When I was a little girl, I had a rag doll, only doll I've ever owned. Ángeles Barceló. Now I love you just the way I love that rag doll, but only now my love has grown. Aquí seguimos en el Comando N con Nuño Domínguez, con Nacho Carretero, de la clase de filosofía que hemos estado hasta ahora. Vamos a ir a la clase de geografía, esta te tiene que gustar. Sí, no, Nacho, a mí me o sea, encanta presta la atención. geografía. Ponte en modo no como en clase. Exacto, ponte en modo niño aplicado, porque uno de los primeros recuerdos que todos tenemos de esos primeros años de colegio es aprender de memoria y dibujar los ríos de la península ibérica. Para algunos supuso todo un quebradero de cabeza memorizar esos ríos, sus afluentes, sus desembocaduras, y a otros parece que incluso ya se les ha olvidado. Cada año se vierten al mar aproximadamente 5.700 hectómetros cúbicos de agua del Ebro. En el año 2018, el Ebro tiró al mar en 20 días el agua que España consume en todo un año. Estamos tirando al Atlántico más del doble del agua de la que estamos obligados a dejar pasar a Portugal por el Tratado de Albufera. A mí aquí me explotó un poco la cabeza, voy a decir. Bueno, yo es que en realidad eso del Atlántico y el Ebro, además, no entendí nada de todo lo que dijo. No, pero es que además los ríos desembocan en el mar de toda la vida, ¿no? O sea, esto no... Por eso. No, sí, no ha cambiado. Bueno, al margen de la reivindicación de los embalses, el olvido del ciclo natural de los ríos, que es lo que le pasó al portavoz de la ultraderecha en el Congreso de los Diputados, hablamos mucho, y en este espacio lo hacemos mucho, de la protección de los océanos, de los mares. Es lógico, por la importancia que tienen, pero ¿son los ríos los grandes olvidados? Yo creo que sí, que nos hemos olvidado un poco y además que yo creo que nos tocan más de cerca, ¿no? Tenemos más accesible muchos... yo que soy de secano, tenemos más accesible los ríos que los mares, ¿no? Y son igual de importantes. Y no sé si ya se nos ha olvidado también la lista de ríos y afluentes que aprendíamos de pequeños, pero desde luego los ríos están peor de lo que pensamos. Y además porque en torno a los ríos se han vertebrado pueblos, se han vertebrado ciudades, se ha vertebrado la geografía. Los mapas al claro, se ha principio vertebrado la eran el geografía, trazado de los ríos, la ¿no? geografía del país. Ramón Soria conoce bien los ríos de la geografía española, no solo situándolos en un mapa, como la mayoría hemos estudiado, sino que los ha recorrido, los ha vivido, y en el libro España no es país para ríos nos cuenta el estado de 40 ríos que atravesan la geografía española. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú también te los aprendiste así como un poco cantando? Yo me aprendí unos poquitos y de ahí hablo solamente de 40, pero yo he descubierto que no hay 40 o no hay 100 ríos, que hay en España 35.700, o sea, hay muchísimos ríos. Si no tuviéramos que haber aprendido todos, hubiera sido un imposible. ¿Son los grandes olvidados, como le preguntaba? Muy olvidados, muy olvidados. Hicimos ese mapita, dibujamos el mapita y nos memorizamos los afluentes y los 10 principales ríos, pero nada más. O sea, quizás los más mayores de 50 años tuvimos la valentía de bañarnos en ellos en verano, pero ya ni siquiera las generaciones de después se han bañado las piscinas y los ríos. Sí, cuando cuentas, yo me bañaba en el río, te miran así como un bicho raro. Bañarse en un río, perdonad, pero... Es peligroso. Hay que no, y sobre todo la temperatura del agua. Y peligroso también, hay que saber dónde bañarse. Y te puedes intoxicar. La mayoría de los ríos es prohibido bañarse, pero no por corrientes o por remolinos, y porque te puedes morir. Por la mierda que lleva directamente. Por la mierda que es, efectivamente. ¿Cómo de crítico es el estado de los ríos en España? Pues yo no soy biólogo, pero ahí están los datos que tiene el Ministerio y tiene la Unión Europea. Es muy crítico. Digamos que todos los tramos medios debajo de los ríos, todos están contaminados, medio secos, embalsados. Están fatal. Ahí la suerte es que los tramos altos, los tramos en los que no hay agricultura, no hay población, no hay nada, esos tramos que están en las cabeceras, en las montañas, están muy bien. Son salvajes, transparentes, preciosos. Y si los visitamos, pues nos llevamos la sorpresa de encontrarnos ríos con agua, con un montón de agua en agosto, con agua limpia, y se nos rompen y se nos caen los palos de sombrajo del todo ese tema de la sequía, de la pertinente sequía, del cambio climático, que es verdad que existe, ¿no? Pero en los tramos altos... Pero esa es la demostración, ¿no? de la mano, del daño que hace la mano del hombre. Es decir, si en el nacimiento un río es cristalino, baja perfecto, y a medida que va avanzando se va pudriendo de alguna manera... Sí, sobre todo porque, como has puesto al principio, lo consideran como un recurso económico. En lugar de considerarlo un ecosistema, un lugar de eso, nació en otras culturas, es un recurso. Y cuando es un recurso, el agua se tira.
y si se tira se desperdicia. Y ese discurso que tienen los políticos de todo tipo de signos, por desgracia, se sigue manteniendo, y eso es lo que hace que sea un desastre. Y luego los ciudadanos, la ciudadanía, pues efectivamente los hemos olvidado. O sea, no están en el mar sí, porque vamos de vacaciones, nos bañamos en la playa, pero a los ríos llevaba muy poca gente. Antes los ríos estaban llenos de gente, había barqueros, había huertanos, había pescadores incluso, había bañistas, había lavanderas. Los gancheros, ¿no? Que bajaban con la leña. Sí, pero con los incluso las lavanderas de la película de Almodóvar, que pues había lavanderas, estaban llenos de gente. Éramos ribereños, no éramos madrileños. Y ahora eso de ribereño suena como a pueblerino, a paleto. O sea, yo soy ribereño, tú que eres paleto, ¿no? Yo soy de Madrid. Y no, eso no debería ser así. Deberíamos seguir siendo ribereños. Y el propio ecosistema, el agua tiene que fluir y tiene una importancia que caiga al mar. Claro. No es que se desperdicie, es que tiene que ocurrir. Y tiene que correr y no tiene que estar cortada por azudes embalses que muchas veces no sirven para nada y están abandonados. Porque eso pasa, o sea, como eso pasa. Momento que se han construido embalses determinados ya no se utilizan y siguen ahí. Claro, no quiero dar datos porque esos datos ya los dan los ingenieros y los biólogos, pero hay como, no sé, 170.000 presas y azudes en España, y de esas presas a lo mejor 2/3 de ellas están abandonadas, no sirven para nada y siguen cortando la conectividad fluvial, que el río fluya y corra. ¿Y qué consecuencias tiene embalsar los ríos? Pues muchas y muy graves. Primero, el agua no se oxigena, luego la fauna no puede subir, todos los peces de nuestra fauna tienen que subir y desovar las cabeceras, se acumulan todos los sedimentos, toda la contaminación, la arena y las gravas no bajan a los deltas y a las playas, y entonces las playas se quedan sin arena porque no hay aportes de arena de los ríos. Eso el político que hablaba antes no se entera de que el agua tiene que fluir con mucha fuerza para que ese arrastre pues alimente las playas. Ramón, hay casos de éxito. ¿Se ha hecho bien en algún río? ¿Qué hay que hacer? ¿Dinamitar las presas? Hay confederaciones, es decir, el Ministerio sí está haciendo sus pequeñas tareas porque además le obliga la ley a dinamitar presas que ya no existen. La Confederación del Duero sí ha dinamitado alguna presa y ha hecho que los ríos vuelvan a fluir, vuelvan a haber meandros en lugar de que estén ahí canalizados con cemento. Pero claro, son poquitas, no sé, de 170.000 se han dinamitado, se han eliminado, o 100, pues 100 son el 0,0 poco. Claro, y para alguien como tú que ve los ríos desde esta perspectiva tan interesante, cuando ves que, por ejemplo, los ríos se convierten en motivo de disputa política, y estoy hablando de los trasvases, claro, tú te debe volver loco, ¿no? Claro, porque eso es llevar al máximo lo de el río como recurso. Sí, y además la gente o los políticos o los ciudadanos de las comunidades tienen la idea que si el río pasa por tu tierra es tuyo, y claro, como que es tuyo. O sea, y le ponen fronteras. Y le ponen fronteras, bueno, le ponen persas, ¿no? Pero por ley el río no es tuyo, o sea, todos los ríos de España son de todos. O sea, el Sil es mi río, y el Ebro es mi río, y el Guadiana es mi río, todos son de todos, no son de los ciudadanos por lo que pasa el agua. Es casi un arma política. Estuve el año pasado en Egipto ya verás ahora ya verás ahora en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales va a ser uno de los temas. O sea, nos acordamos de los ríos entonces. Claro, y os decía que yo estuve en Egipto y Egipto controla el tramo del Nilo, pero el Nilo pasa por Sudán, pasa por Etiopía, y como ellos hicieron ahí unas presas, ahora controlan los recursos de Sudán y de Etiopía, controlan geopolíticamente esos países porque ellos hicieron unas presas en Sí, bueno, las presas las hemos hecho todos los ríos de España están llenos de presas hidroeléctricas o de regadío, y controlamos quien tiene la propiedad o la cesión, pues ni siquiera es propiedad. La cesión y aquí Aragón y Murcia llevan pegándose. Sí, tú dices en el libro, Ramón, que siempre le echamos la culpa a Franco de esto de las presas y los pantanos, pero que ya había bastantes antes, ¿no? Sí, bueno, la idea de las presas era una idea buena en el siglo XIX, porque es verdad que en España se pasaba hambre, no había alimentos para todos, y esa idea de Joaquín Costa de hacer presas, de escuela y despensa, de que hubiera más trigo, era una idea buena. Lo que pasa es que llegó el siglo XX, se hicieron presas no solamente para regar trigo o regar huertas, sino para producir energía eléctrica. Esa energía eléctrica se la quedaron unos pocos y ahí empezó a ir la cosa a peor, ¿no? ¿Y aquí en España hay diferencia geográfica del estado de unos ríos y otros? Los del sur uno siempre se imagina, ¿no? ¿Están más secos por la sequía o no tiene nada que ver? Pues no, o sea... Una de las cosas que me ha sorprendido es esa, que da igual que estén en el norte, en el sur, este, en el oeste, tenemos la idea de que los ríos mediterráneos son secos, tienen poca agua, siempre hay muy poca agua, sobre todo en verano, pero no es así. O sea, en España es verdad que todos los ríos tienen una fluctuación de agua muy importante en verano y en invierno, y en primavera y en otoño, pero la calidad del agua o el estado de los ríos no depende de dónde estén. Hay ríos que están... Saja Besaya es un río del norte que tiene un montón de agua en primavera y en verano lo puedes ver seco.
O el río Verde, que desemboca en punto suspensivo, es un río maravilloso en agosto, lleno de aguas y pozas transparentes, y en cuanto llega a un punto el río desaparece y aparece Marbella. Y hay ríos que han desaparecido no temporalmente o estacionalmente, sino que han desaparecido para siempre. Sí, hay muchos ríos que han desaparecido para siempre. Aquellos que dependían de eso que llaman los geólogos una surgencia, es decir, el río aparecía de la nada porque salía de un acuífero, porque el acuífero tenía X nivel y aparecía. Pues si el acuífero, en lugar de tener 10 metros, está a 80 metros bajo tierra, ese río ya no fluye. He conocido alguno que yo conocí de pequeño que sí fluía en primavera, el Azuer, que es un río de la Mancha. Era un río muy bonito, hay fotografías donde se ven grandes piscinas, donde había una piscina que se bañaban las mujeres, otros los hombres y otros los burros. En este caso, en toda la Mancha. Y había vestuarios para cambiarse, era un sitio así muy apañado. Ahí hace ya años que no fluye ni gota de agua, porque depende del acuífero de la Mancha, que es un acuífero que está muy explotado, y ese río, que era un río precioso, tenía un montón de molinos, era un río con agua. Pues ahora no solamente no hay agua, sino la última vez que estuve ni siquiera había cauce, habían ahora por encima del río y allí yo iba con el mapa. Que no construyan un día de estos. Decía, ¿dónde está el río? Y ahí había, pues eso, había secano, había ahora por encima del tractor y no había ni cauce. Claro. Ni el cauce seco estaba. Tú cuentas que cuanto más los estudiabas, los ríos, o más los visitabas, menos parecía que los conocieras. En ese camino, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Pues que España es un país geológicamente muy loco. Es un país muy montañoso con un montón de valles. El que hubiera 35.000 ríos es alguna locura. Pues España, un país seco, sin agua. Como de dónde están eso. Hay 35.000 ríos y además ríos que tienen, como he dicho, agua. Y además lo que me ha sorprendido es que había agua, incluso paisajes que no correspondían a la zona en la que estaba. De pronto encontraba pues plantas subtropicales en una zona del norte de España y plantas alpinas en una parte del sur-sur-sur, y cada vallecito, que al final había sido construido por un río, cada vallecito era diferente. Era muy diferente. Y en la parte más humana, porque yo decía, los ríos al final también vertebran la geografía, porque los pueblos se construían en la ribera de los ríos. ¿Queda algo de esa vinculación de los pueblos, de la gente con los ríos? Poca. Porque no quedan oficios, o sea, ya no hay molineros, ya no hay bataneros, que eran los que bateaban la lana, ya no hay herreros que utilizaban el agua para mover el yunque, ya no hay pescadores de río porque ya está prohibido, no hay ya lavamos con lavadoras, ya nos bañamos en piscinas, ya no hay, antes había barqueros, hasta los años 50 había barqueros, porque durante la guerra de la independencia pues nos dio por reventar todos los pocos puentes que había en España, que había pocos puentes, y luego nos los reconstruimos hasta que nos hicieron las carreteras en los 60, y antes había pontones, había muchos barqueros que te cruzaban, y ya no hay. Antes había gente que pescaba mejillones con perlas. Es una cosa que yo descubrí, de pronto había mejillones perlíferos en el Duero, en todos los afluentes del Duero, y todas las perlas del tesoro que hay en el Museo Arqueológico del Tesoro visigodo de Guarrazar, pues todas las perlas eran perlas de río, no eran perlas de mar. Y Ramón, ¿cuánto tiempo te llevó a ti a hacer este libro? ¿Te fuiste de viaje y volviste? Me gusta mucho, y yo creo que los recopilé en los últimos 3 años. Lo que pasa es que me pilló la pandemia por medio, a todos nos pilló la pandemia, y bueno, me sirvió para recuperar notas y cuadernitos. Pero eso fue más o menos. España no es país. España no es país para ríos. Viaje por las aguas que una vez amamos, reivindicando los ríos de España. Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias.